Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Python con Django. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es trabajar con los métodos para lo que son listas, es decir, los métodos integrados para las listas. Y bueno, recuerden que en la clase pasada vimos lo que eran métodos integrados para strings. Así que el archivo donde vamos a estar trabajando va a ser el que hemos estado utilizando previamente. Aquí abajo en el enlace de GitHub pueden ir a lo que es el enlace del repositorio y en donde dice clase 7 ahí va a estar el repositorio que se llama clase 7 YouTube. Bien, sobre él vamos a trabajar. Ok, en particular vamos a mirar esta parte que dice listas. Nosotros habíamos visto que podemos entrar a las listas y básicamente observar lo que son los métodos de cualquier función integrada o estructura integrada, que en este caso son las listas. Y como observan acá, cuando uno coloca dir list, sale el directorio raíz de todo lo que son las funciones de las listas. Y en particular, si uno mira, ahí se van a dar cuenta que los que salen con guiones bajos son métodos eh, integrados que sirven para crear la clase. Es decir, que básicamente constituyen cómo se crea la lista. Y los demás, que son estos, son los que usualmente permiten modificar la lista, ¿no? Los que no tienen guión bajo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo uno por uno los métodos más importantes. Entonces, por aquí creo una lista y luego utilizo el método len. Ese método lo que hace es contar cuántos elementos hay. Ahí como ven dice 4, bien. Después está un método que se llama index. Ese método lo que hace es básicamente eh, sacar con dónde se encuentra cierto valor, ¿no? El índice de cierto valor. Entonces, por ejemplo, si yo coloco index 3, va a decir 2. ¿Por qué? Porque está en el índice 2. ¿Bien? Eso es lo que muestro acá. También está el método append, que se usa para agregar un elemento al final de la lista. Ahí como ven, después de agregar ese elemento aparece acá. Después aparece otro método que se llama el clear. Y bueno, ese método lo que hace es vaciar la lista. Y ahí como ven ya está vacía. ¿Bien? El quinto método es el que se llama copy. Y este permite crear una copia de la lista en otro objeto. Simplemente lo instancian con el método copy y se guarda en este nuevo objeto. Y ahí como ven va a salir. El sexto método es uno que se llama count. Uno puede simplemente decir, bueno, cuántas veces aparece un elemento dado, por ejemplo 2, pero también podría ser buscar un string de repente y no va a tener problema en hacerlo y dice aparece una vez, ¿no? Ese sería el método 6, count. El método 7 sería el extend. Y bueno, para encontrar cómo funciona el extend, recuerden que pueden utilizar el objeto, el método y después el signo de interrogación sin paréntesis. Cuando hacen eso les va a decir, mira, ¿qué hace? Bueno, este es un método que lo que hace es agregar elementos sobre cualquier estructura iterable. En este caso una lista. Entonces, si uno por ejemplo crea la lista vacía, bueno, con 4 elementos como acá, y después utiliza el método extend, lo que va a hacer es agregar la estructura al final de la lista, ¿no? Similar a lo que hace el append, ¿no? Después tenemos el método 8, bueno, el index ya les comenté que era para extraer el índice de un valor dado. Después tenemos el insert, este te permite en base a un índice particular. Recuerden que vamos a mirar cómo funciona. Ahí le va a decir que necesita dos cosas, el índice y luego el objeto que vas a insertar. Yo en particular, como tengo esta lista, que fue la que tenemos aquí creada, esa lista tiene unos elementos dados. Yo quiero ahora insertar en el índice 2 David. Bien, si yo hago eso, entonces automáticamente va a pasar David al índice 2, es decir, que va a estar entre 2 y 3. Y esto, el 3 y el 4 pasa a la derecha, que fue lo que vieron acá. Ese sería el 9. Bien, el método 10, o sea, bueno, antes de pasar al método 10, resumiendo, el insert lo que hace es insertar a izquierda de lo que es la estructura del índice, ¿no? Es decir, que coloca siempre el elemento en la posición dada y todo lo que está a la derecha lo va a correr, ¿no? Esa es un poco la interpretación. Bien, después tenemos el pop. El pop lo que hace es simplemente borrar un elemento eh, y lo puede asignar a una variable, ¿no? Pero hay que tener presente que
solo se ejecuta sobre el objeto al cual estás aplicándole. Es decir, que si tú, por ejemplo, haces un pop sobre una lista como esta y quieres eliminar, por ejemplo, el 7 se va a borrar de esa lista, pero la lista modificada con los 3 elementos restantes no va a pasar a otra variable, ¿ya? Ahorita explico un poco eso para que se entienda. Tenemos esta lista, números primos, y ahora digo que voy a remover el elemento en el índice de 2. ¿Ya? Entonces utilizas pop y 2, ¿ok? Cuando yo haga esto, en esta nueva variable que se llama remove element, no va a quedar la lista modificada, sino que va a quedar solo el elemento borrado, ¿ok? De hecho, si uno lo mira, ¿cuál fue el elemento que borró? El 5. ¿Y cuál es la lista modificada? Bueno, esta. Pero no es que si yo aplico esta estructura, voy a poder guardar eso en una nueva lista. No, eso no funciona así. ¿Okay? Esa es la diferencia entre el pop y el remove. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con el remove. Entonces, en el remove, por ejemplo, lo que haces es que borras elementos dados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tienes una lista como esta, puedes borrar el elemento 3. Y como observan acá, ahí ya no existe. Ahora se preguntarán, ¿el elemento modificado puede ser guardado en una lista nueva? Pues vamos a ver, para que lo observen acá, voy a mostrarles qué pasa si yo, por ejemplo, aquí guardo algo que se llama lista 1. ¿No? Si yo hago eso, la lista 1, básicamente, si le digo, bueno, vamos para que lo observen acá, eso tampoco va a funcionar, ¿ok? Así como funciona el pop, el remove tampoco. ¿Por qué? Porque está diseñado solo para modificar la lista original, ¿ok? Entonces la única forma de poder hacer esta estructura sería básicamente crear una copia y modificar el objeto luego de haber creado esa copia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno crearía sobre esta lista una copia, un punto copy, y luego sí aplicaría el remove, ¿ya? Eso como para que lo tengan presente, que el remove y el pop no van a borrar, o sea, no van a guardar la transformación en un nuevo objeto, sino que borran el elemento sobre la lista original. Y bueno, la diferencia es que el pop borra sobre el índice y el remove borra con el nombre del elemento, o sea, el valor, ¿ya? Eso. El método 12 es uno que se llama reverse, es el siguiente. Y bueno, es básicamente cuando uno lo aplica sobre cualquier lista, o sea, le cambia el orden de mayor a menor al menor a mayor, ¿ya? En este caso, si lo hago así, ahí fíjense que ordenó de mayor a menor. Si quieren ver, a veces uno quisiera hacerlo de otra forma, entonces puedes colocar aquí sort. Y ahí te va a decir, mira, reverse false o reverse true. Entonces aquí dentro puedes utilizar el false y eso automáticamente lo ordena de menor a mayor. Y si usas el true, que es el que usa por defecto, va de mayor a menor, ¿ok? Bien, ese sería el método 3. El método 14 ya lo conocen, que es el len. Y bueno, hay otros métodos que son básicos, que son el máximo, el mínimo y la suma, que esos son los que están viendo acá. Y bueno, dependiendo si tienes números o letras, van a sacar una estructura dada, ¿ya? Por lo general siempre ordena de la A a la Z y del 1 al 9 y en viceversa, del 9 al 1 y de la Z a la A. Cuando hay mayúsculas, primero van las mayúsculas y luego las minúsculas. Les voy a mostrar un ejemplo para que lo vean. Por ejemplo aquí, si nosotros tuviéramos una estructura como esta, aquí tuviéramos letras, algo así por ejemplo, y luego así y así. Si uno le aplica el lista.sort, básicamente se van a dar cuenta que aparece algo como esto. Ahí va a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Que básicamente no entiende los dos tipos de elementos. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, tiene que tener un solo tipo de elemento, por ejemplo así. Y ahí, si yo le digo, oye, ordénalo, entonces, bueno, tengo que imprimirlo después, ¿cierto? Y en ese caso va a ordenar de la A a la Z, ¿ya? Porque va de menor a mayor. Primero mayúsculas y luego minúsculas. ¿Qué pasa si tienes números? Por ejemplo, así. Y así. En strings, obviamente. El primero van los números y luego van lo que es las letras, ¿ya? Pero si le colocas el reverse, ahí pasa lo que tenemos, ¿no? Usa ese por defecto, si colocamos el true, pasa lo contrario, va de la Z a la A, coge las mayúsculas y luego coge de nuevo, ¿ya?
Así que esa sería la forma en cómo él opera. En el caso de que tengas que modificar una estructura con números, ahí necesitarías, para aplicar el método reverse, necesitarías aplicar una lista por comprensión. Eso quiere decir que a estos elementos que están acá tienes que garantizar que sean todos un string. Y eso se puede hacer con lo que son listas por comprensión. Algo así. De esa forma, si utilizas esto, automáticamente todo queda en string, ¿ya? Y esto lo podría guardar, lo podría sobreescribir, y ahora sí puedes aplicar el famoso método de sort, ya sea en cualquier sentido. Bien, eso sería como una forma de poder hacerlo y garantizar que todo quede ordenado. Bien, esos serían entonces los principales métodos dentro de lo que son las listas. En el próximo video vamos a mirar lo que son los métodos principales para los conjuntos y más adelante vamos a ver los métodos para los diccionarios. Espero que haya sido claro y nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien, hasta la próxima.